Voy a ver, voy a iniciar. Voy a iniciar, ingeniero Cayo. Ok, ya. Muy buenas noches. Eh, ya les han dado pase a... Sí, perfecto. Inicie, por favor, inicie. ¿Ya está? Sí, sí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar, Panoramas y Amenaza 2026, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, del Capítulo de Electrónica y en específico del Comité Especializado de Ciberseguridad. Que les habla el ingeniero Cayo Sinche. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, que son las amenazas y en específico las ciberamenazas que estamos afrontando a nivel mundial, ¿no? Y para esto tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero Elvis Rivera. Él es un ingeniero electrónico con más de 10 años de experiencia en temas de tecnología, en preventa, especializado en seguridad de la información, analítica de datos, redes inalámbricas, y actualmente se desempeña como System Engineering Manager en Fortinet. Entonces, es un gusto tenerlo en esta noche. Ahora, para también tener, digamos, un desarrollo efectivo de este webinar, les pediría a los asistentes que formulen sus preguntas en una cajita de preguntas y respuestas, ¿no? Que vamos a dar más o menos entre 15 a 10 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas, para poder absolver cualquier duda, pregunta, consulta que pueda haber, ¿no? Entonces, dicho esto, doy el pase a Elvis para que nos hable y nos desarrolle más del tema. Adelante, Elvis. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Cayo. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por su atención, por el tiempo que se dan para participar de este webinar. Como han mencionado, mi nombre es Elio Rivera y voy a estar a cargo de esta exposición. Y permítame comenzar. Bueno, en la agenda tenemos varios temas. Bueno, el tema de ciberseguridad actualmente es un tema bastante amplio, bastante relevante para muchas empresas porque está visto que hay un fuerte impacto en la continuidad de negocio, un fuerte impacto en la economía, no solo del país, sino del mundo, y por eso es muy importante tener información actualizada de cómo está este panorama de amenazas en ciberseguridad. Quiero empezar mostrándoles una información, un resumen, digamos, de los hallazgos o evidencias en ciberseguridad que desde el lado de información provista por la empresa Fortinet se ha encontrado para Latinoamérica para el año 2025. ¿Ok? Estas estadísticas corresponden a un estudio que hizo Fortinet para el año 2025 y encontramos los siguientes. En Latinoamérica, el año pasado se identificó alrededor de más de 849 billones de actividad maliciosa. Entiéndase por actividad maliciosa todo intento de intrusión, todo software malicioso o toda actividad maliciosa que se realizó en múltiples empresas a nivel Latinoamérica el año pasado. De hecho, en el diagrama que ustedes ven en la parte inferior izquierda, van a observar cómo fue esa distribución de esta cantidad extremadamente alta de ciberataques por país. Observamos que la mayor cantidad de ataques o de amenazas ocurrieron a nivel de Brasil, pero nuestro país no fue exento de esas amenazas, también fue víctima de todas estas incidencias. Y podemos detallar cómo fueron estos ataques a nivel ya de software malicioso. Acá usamos un término muy usado en la industria que es el término de malware. Simplemente recordar que cuando hablamos de malware, hablamos de virus, hablamos de troyano, hablamos de botnets, hablamos de ransomware y muchas otras amenazas que acontecen, ¿no? Todas estas amenazas o software malicioso identificadas por un nombre genérico llamado malware. Y por último, y esto ha tenido un auge muy importante relacionado al tema de la inteligencia artificial, el tema de las botnets, que es botnet, entiéndase por software automatizado que empieza a ejecutar de forma automática ataques a muchos objetivos. Y aquí vemos de una forma gráfica cómo fue la distribución de estos ataques a lo largo del año, teniendo meses picos, ¿no?
Coincidentemente a mitad de año y coincidentemente en el mes de octubre se vio un alto índice de esta incidencia de ciberataques. Pero si analizamos qué pasó en nuestro país, cómo fue esta situación de eventos de ciberseguridad en el Perú, una vez más mostramos estas estadísticas en base a la información que Fortinet, en específico el servicio de inteligencia de amenaza de Fortinet llamado FortiGuard, obtuvo como información de acontecimientos en nuestro país. Vemos cifras sumamente alarmantes como actividad maliciosa, hablamos de más de 1.7 billones de actividad maliciosa, y aquí si hacemos una disgregación en lo que conocemos como que los pasos o actividades que hace un ciberatacante. De hecho, no sé si ustedes han podido escuchar o digamos, o tienen claro el concepto de lo que es la cadena del ciberasesinato, o conocido también como la cyber phishing, que es un modelo simple que explica cómo en 7 pasos un atacante realiza una intrusión. Aquí tratamos de resumirlo en estas etapas, ¿ok? Y vemos cómo se distribuyó estos eventos por, por tipo de técnica, siendo la primera técnica la técnica de reconocimiento, la técnica, digamos, más usada, y luego cómo se distribuyó estas técnicas por los meses del año. ¿Ok? Y aquí estamos viendo, ¿no? A nivel Cyber Kill Chain, esta gráfica que ustedes ven son las diferentes etapas de Cyber Kill Chain. Vemos cómo ha ido evolucionando los ataques en nuestro país. Las primeras partes de estos eventos corresponden a la fase de identificación, exploración y la fase de, digamos, del delivery, como hago el envío de amenazas, ¿ok? Que vemos cifras también sumamente alarmantes. Y las últimas etapas son las más, digamos, las que demuestran una afectación, ¿no? Si hablamos de instalación, significa que ya la víctima o la empresa, la institución o el servicio que fue atacado fue comprometido, que fue controlado, command and control, o sea, fue infectado, fue controlado y probablemente le robaron o filtraron información. Y aquí fueron las acciones que realizaron los atacantes, ¿no? Entonces, estas cifras alarmantes en las últimas etapas realmente generan mucha preocupación. Bueno, eso fue la visión de lo que pasó en Latinoamérica y lo que pasó en nuestro país. Ahora vamos a entrar un poquito a sectores industriales y luego vamos a enfocarnos también en una de las tecnologías que están muy en auge, que hablamos de la inteligencia artificial. Nuestro país, muchas veces dicen que Perú es un país industrializado, con fuerte presencia o fuerte importancia del sector minero, y por lo tanto tenemos que hablar de lo que aconteció en el mundo industrial. ¿Qué pasó en OT o seguridad de operaciones o seguridad, digamos, de planta, de sector industrial, de sector control, etcétera? ¿Ok? Y aquí vamos a apoyarnos en estudios que fueron realizados también el año pasado por otras empresas, en este caso por una empresa Dragos, que es especialista en el análisis de identificación de vulnerabilidades en el sector industrial. Y cifras alarmantes son las siguientes. Ellos identificaron 3 tipos, 3 nuevos grupos de ciberatacantes especializados en el sector industrial. Es decir, su foco objetivo, digamos, su centro de actividad fueron empresas relacionadas al sector industrial. Azurit, Prosenet y Silvanite fueron los 3 grupos nuevos que ellos identificaron solamente en el año 2025, pero la forma de actuar es quizás lo que más nos llame la atención. Es importante mencionar que estos grupos constituyen empresas que lucran haciendo una actividad ilícita, que es comprometer sistemas para luego probablemente extorsionar o vender información y generar dinero a partir de eso, pero son empresas que viven de esta operación. Y aquí estamos viendo cómo estas empresas han estado operando, ¿no? Por ejemplo, Silvanite se caracterizó por hacer un ataque basado en, digamos, en los mecanismos que componen el funcionamiento de un sistema industrial.
Su ataque estaba, digamos, realizado en en 7 etapas, ¿ok? Y se aprovechó y la forma de ingreso o la forma de afectación de estos sistemas industriales consistió en atacar lo que serían las capas de interfaz machine-máquina o humano-máquina, en atacar, digamos, las interfaces de gestión o control de los sistemas industriales y a partir de ahí lograr lo que es la infección, el delivery, la infección y luego el control de estos sistemas ya comprometidos. ¿Ok? Tuvieron éxito desarrollando métodos específicos para extraer las credenciales de las personas que operan y hacer los mecanismos de instalación de los software maliciosos o malware que les permitía después tomar control con los sistemas. Por otro lado, vemos que Sylvanite y Voltisai también desarrollaron métodos distintos de cómo atacar los sectores industriales. En el caso de ellos, no siguieron un camino horizontal como lo hizo el grupo anterior. Ellos, o podemos representar la forma de cómo actuaron en base al modelo Purdue. Aquí estamos viendo el Purdue y las capas más importantes de este modelo y vemos que ellos empezaron atacando los equipos de borde, que supuestamente son los equipos que tienen los mecanismos más altos que determinan la frontera, en ocasiones la frontera entre el mundo TI, el mundo de informática tradicional o empresarial, y el mundo del sector industrial, pero ellos tuvieron éxito comprometiendo estos sistemas usando varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, explotaron vulnerabilidades en servicios GIS, es decir, servicios informáticos que manejan información gráfica muy valiosa en muchas empresas del sector industrial por todos los planos, topografía e información relevante que necesitan ser procesados, pues ellos encontraron mecanismos para vulnerar estos sistemas y luego hacer los movimientos laterales y afectar múltiples etapas de los sectores industriales. Incluso tomar control de los sistemas HMI, interfaz humano-máquina, y obviamente afectar sistemas de, por ejemplo, SCADA y otros sistemas. Si bien resaltado en dos colores los diferentes etapas de ataque, porque hubo una similitud de comportamiento entre los grupos Silvatai y Voltisai. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusiones podemos ir sacando de estos escenarios? Número uno, si aparecen 3 nuevos grupos que se van a dedicar a atacar el sector industrial, es que está siendo rentable ese sector para ellos, es que están encontrando espacios para atacar y vulnerar esos sistemas. Por lo tanto, tenemos que ir pensando en las acciones que debemos tomar en este sector. ¿Ok? Bien, si bien es cierto, el sector industrial es un sector muy importante y que cada vez está tomando mayor conciencia, mayores acciones de cada empresa para poder asegurar esos sistemas y esos servicios, no podemos dejar de lado en evaluar cuál ha sido el impacto del ransomware. Por muchos años, y en los últimos años, ransomware ha sido quizás uno de los términos que más alertas, y por qué no decirlo transparentemente, pánico ha generado en muchas empresas, porque ha sido sinónimo de interrupción del servicio, ha sido sinónimo de que las empresas simplemente pararon la operación y no podían funcionar más. Y desafortunadamente hemos tenido muchos casos que han acontecido en nuestro país y en empresas de múltiples sectores y obviamente también muchos casos a nivel mundial. Entonces veamos y conozcamos un poco el impacto de ransomware. Y aquí tenemos otro estudio del equipo de FortiWare, que es el servicio de inteligencia de amenazas de Fortinet, en el cual se identificó este ataque, el Interlock, que hizo una campaña que pudo vulnerar una de las plataformas más famosas, digamos, y más usadas de pronto, no solamente a nivel país, sino a nivel industrial. Fueron campañas que fueron lanzadas incluso, miren, 19 de marzo de este año, y que estas campañas han generado eh, un impacto alto. Recuerden que cada
nueva vulnerabilidad, cada nueva posibilidad de que un atacante pueda explotar o tomar control o afectar un sistema, suele ser notificado e identificado con un número seguido de las siglas CB, que es la vulnerabilidad, el código de identificación de esta vulnerabilidad. Entonces, y que esos códigos tienen diferentes niveles de criticidad, desde el nivel, digamos, impacto bajo, impacto medio, impacto alto, impacto crítico. Vemos que esta amenaza ha sido muy severa. Entonces, recordar que si hablamos de un ransomware, estamos hablando de un ataque complejo, pero que tiene por objetivo extorsionar. Es una extorsión. Va a extorsionar a las empresas en las cuales ellos pueden afectar, van a secuestrar, van a exfiltrar, van a extraer la información o robar la información de la empresa víctima. Y cuando roban esa información, vienen diferentes niveles de extorsión. Extorsionan a las empresas para que les devuelvan la información, porque otra característica de un ransomware es que encripta la información y piden dinero a cambio, eh, piden dinero a la empresa a cambio de desencriptar la información, devolverle la información, pero luego también piden dinero, que se conoce como segunda y tercera extorsión, por no divulgar la información y por no exponer información de empresas terceras, probablemente proveedores de la empresa afectada que hayan sido también su información comprometida. ¿Ok? Entonces, esta es una información muy severa. De hecho, los invito a que se pueden suscribir a FortiWars o pueden obtener información más detallada si quieren apuntar a este QR y registrarse y acceder de forma gratuita a estos reportes, lo pueden hacer. Pero si hablamos de ransomware, no podemos dejar de hablar de Akira. Quizás uno de los grupos y uno de los, digamos, de las campañas de ataque de ransomware más importantes a nivel mundial. Y miren, se ha registrado que hay más de 250 organizaciones, es decir, empresas de diferentes sectores, que han sido afectadas y un impacto de más de 42 millones de dólares. Eh, y este es un impacto que puede ser medido de muchas formas. Pérdida de dinero, dinero pagado, producto de la extorsión, etcétera, etcétera. Y fíjense, a lo largo del tiempo, 2023, del año 2020, del año 2024, etcétera, cuántas explotaciones, cuántos servicios vulnerados han acontecido y con qué severidad ha impactado a las empresas que ha producido todo este daño. Entonces, es un grupo actualmente activo, es un grupo que está explotando constantemente y que nosotros, del lado, digamos, de las organizaciones o la defensa, tenemos que tomar conciencia de esto, tenemos que aplicar los mecanismos o correcciones que nosotros creemos necesarios o adecuados pues para revertir esta situación, ¿no? Porque no puede quedar, no podemos permitir que esto siga afectando a más compañías. ¿Ok? Bien. Entonces, hemos visto hasta este punto cómo está afectando la ciberseguridad en el sector empresarial, en el sector industrial, cómo ha afectado a, digamos, los ataques de ransomware que siguen existiendo. Y permítame mencionar algunas estadísticas adicionales en ransomware, como por ejemplo, que si bien es cierto, se ha reducido el porcentaje de empresas víctimas de un ransomware que paguen una extorsión, ese porcentaje se ha visto en reducción, ha decrecido, ligeramente, pero ha decrecido. El porcentaje que está alarmando es el porcentaje de empresas que sí accedieron a pagar la extorsión, pero que no recibieron, digamos, la recuperación de información que fue prometido por estos grupos que han atacado. Entonces, están habiendo muchas más empresas que luego de ser atacadas pagan por recuperar esa información y no la están recuperando. Recordemos que estamos tratando finalmente con empresas ciberdelincuentes y estamos expuestos ante ese escenario también.
¿Ok? Bien, actualmente uno de los temas que más está en conversación, que está muy, digamos, cada vez más relevante para muchas empresas y que promete ser gran parte de la transformación digital y abrir nuevas oportunidades de mejora, optimización y canales de negocio para las empresas, es definitivamente la inteligencia artificial, la famosa IA. ¿Ok? Y aquí, en esta parte de la presentación, vamos a mencionar cuáles son estos nuevos desafíos de seguridad que en esta nueva era de la inteligencia artificial tenemos que enfrentar. ¿Ok? Y primero tenemos que entender qué es la IA. La inteligencia artificial, y probablemente muchos de ustedes, ya como ingenieros o profesionales, deben haber escuchado y saber que la IA no es algo nuevo realmente. Es una tecnología o son modelos matemáticos que tienen muchos años de existencia. Estamos hablando de que esto se empezó a formar en los años 50 o más atrás incluso, y que ha ido evolucionando, ¿no? Y que finalmente es un conjunto de colección de muchos modelos matemáticos, ante- eh, conocidos antes como redes neuronales. De hecho, las redes neuronales son parte fundamental y una de las piezas importantes de la IA. Los algoritmos de lógica difusa, algoritmos genéticos, el machine learning, etcétera. Son un conjunto de técnicas que representan inteligencia artificial. Pero el gran cambio que ha ocurrido fue que en el año 2022 una empresa hizo público los modelos LLM, ¿no? Los modelos de comunicación de lenguaje de gran escala, lenguaje máquina a gran escala, y que estos modelos pues han permitido a las personas ya en general poder acceder a estas herramientas de inteligencia artificial y generar contenido. De hecho, por eso se llama la IA generativa. Pero la IA, nosotros como ingenieros sabemos que esto tiene muchos años de existencia y que hay muchos algoritmos y que no solamente los sistemas LLM o SLM son los únicos elementos de IA, hay muchas más herramientas más. Pero, ¿qué es lo que la IA generativa puede hacer? ¿Qué es este gran boom que ha generado estas nuevas herramientas que se han hecho disponibles a muchas personas? Por ejemplo, en esta lámina yo les comparto, y de hecho ustedes eh, miren, con esta herramienta, si ustedes entran a este portal web de esta herramienta que estoy resaltando, y ustedes le dan esta instrucción: quiero que me generes una canción, el tema es ciberataque, genérame una canción cuyo tema es ciberataques, y quiero que el ritmo, digamos, el ritmo de la música sea un ritmo de tipo house, tipo un rapping de calle, etcétera. Y con esas dos variables, tan simple como eso, le dices a un motor de IA que genere. Y permítame, por favor, reproducir por unos segundos el resultado de lo que la inteligencia artificial generativa puede hacer con esas dos entradas. Quiero una canción de ciberataques con esta música de fondo. Voy a darle a reproducir y escuchemos el resultado. Y con el cursor, me van a ver con el cursor resaltar la letra de la música resultante que se generó de esta canción con inteligencia artificial. Va. Malware coursed through digital veins. Systems crashed in waves of pain. Data held hostage in the dark. AI breach left its mark. Through firewalls and security gates, the attack sealed their fate. Ransom demanded, price was steep. Corporate secrets they couldn't keep. Digital fortress compromised by code that was weaponized. In the aftermath of cyber war, recovery digital. Perdón que haya cortado la música. No sé si les gustó, pero pregunté a muchas personas que escucharon esta canción y la verdad que es una canción que tiene buen ritmo
Y bueno, fue generado 100% por la inteligencia, por IA, por una IA generativa. Una canción que tiene buen ritmo, que claramente las letras describen mucho las situaciones que vivimos las personas que estamos en el ámbito de la ciberseguridad. Y esto, señores, tomó pocos segundos en generarse y a un costo muy bajo. Entonces, creo que esto es un gran ejemplo de lo que la IA puede hacer, la IA generativa. Generar una canción con un mensaje muy realista, lo que pasa en ciberseguridad, con un ritmo muy pegajoso para muchas personas. Entonces, esto nos lleva a una conclusión que la inteligencia artificial puede usarse para el bien, pero también puede usarse para el mal, ¿no? De hecho, surge el famoso concepto de la IA versus la IA, la inteligencia artificial versus la inteligencia artificial. Hay personas que lo pueden hacer, pues, y de hecho, hay muchos estudios, y ustedes verán en papers o congresos, etcétera, que se están usando la IA, pues, para encontrar curas a enfermedades que antes no se tenían o mejorar tratamientos, etcétera. Pero claramente hay personas que lo están usando, pues, para lucrar de forma ilícita con herramientas que causan daño a niveles de ciberseguridad a las empresas. Entonces, uno, uno de los sectores que ha aprovechado mucho la IA han sido las personas o las empresas. Y miren y escuchen con atención lo que yo digo. No hablo de personas, hablo de empresas, porque esa es la realidad. Los ciberatacantes a los cuales nos enfrentamos, con los cuales luchamos y evitamos que hagan daño a las empresas, son empresas. Son empresas que viven de esta actividad, que lucran de esta actividad. Muchas de estas empresas que son los ciberatacantes tienen áreas de recursos humanos, áreas de finanzas, contratan call center, contratan mesas de ayuda, desarrollan software, pero todo para hacer actividad ilícita. O sea, nuestro adversario no son personas que hacen esto en sus tiempos libres, son empresas, organizaciones constituidas que viven de lucrar. Por lo tanto, la amenaza es mayor y contra eso tenemos que luchar y por eso es importante saber a qué nos enfrentamos. Y también saber qué es lo que hoy hace la IA. Se habla mucho de estos sistemas CLM, ¿no? Herramientas muy conocidas hoy, ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, pero, pero estas herramientas claramente están siendo usadas, algunas de ellas, para generar phishing, para generar malware. Y no digo que estemos usando esas herramientas per se, sino que he sabido que ya esos modelos, varios de esos modelos ahora son abiertos, son públicos y tú puedes tomar esos modelos, entrenar el modelo para hacer la actividad que tú necesitas hacer. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, y eso está haciendo que muchos estafadores tengan ahora más éxito con eso. Phishing, por ejemplo, es un término ampliamente usado en ciberseguridad. Significa estafa, literal, engaño, estafa. Muchas veces usado a través de correo electrónico para engañar a una persona a ingresar a un sitio o introducir credenciales de forma ilícita. Pero si en el pasado, sin IA, era difícil detectar el phishing, ahora con la IA es mucho más retador detectar si estás frente a un correo electrónico, frente a un portal web o enlace que te engaña para robarte información, porque la IA lo hace menos detectable. Pongámonos a analizar, si muchas personas están usando la IA para mejorar sus reportes, sus informes, hacerlo más resaltantes, más efectivos, obviamente lo puedes usar para engañar a otra persona. Y esa es la nueva realidad. Entonces, permítame aquí mostrar rápidamente una demostración, por ejemplo. Pero ahora vamos a usar la IA a nivel de agente. Entonces, resumiendo, hablamos de la IA. Ahora vamos a hablar del agente IA. El agente IA es software que ahora tiene la capacidad de usar los sistemas LLM, no solamente para procesar y generar contenido y aprender de eso, sino también para tomar decisión. Y aquí un término importante, razonamiento, miren, razonamiento. Y acá hay una demostración que verán en esta sección de cómo un agente de IA está haciendo un escaneo de red, pero la gran diferencia respecto a usar una herramienta automatizada que haga esto es que este agente empieza a tomar otras decisiones
en base a resultados. Se está aprendiendo el resultado y está cambiando la decisión de lo que está ejecutando para obtener su propósito final, encontrar los pozos, los servicios expuestos en poco tiempo y usando agentes de IA. Acá veamos otro ejemplo. Aquí estamos siendo ya a un escenario de un ataque de fuerza bruta hacia un servicio de gestión SSH con IA. Pero aquí, miren, aquí estamos usando tres elementos importantes. El primero, Open Cloud. ¿Qué cosa es Open Cloud? Open Cloud, para las personas que se han metido o han profundizado un poquito más en la IA, es una herramienta de IA, de agente IA, que te permite hacer muchas cosas de forma autónoma. Em, Open Cloud todavía requiere al momento de implementar algunas actividades manuales, pero una vez implementado es muy, muy potente para automatizar muchas de las cosas que haces. Si tú juntas Open Cloud como un agente que puede tomar decisiones, ya no depende de que una persona tome las decisiones, sino que tú le das la meta y él toma las decisiones. Con una herramienta muy conocida en pruebas de penetración Open Testing para ataque fuerza bruta y un objetivo, miren el resultado, que es lo que acontece en este video. Y esto está basado en en agentes de IA. Puede correr de forma automática todo el tiempo, tomar la decisión. Tú puedes hacer otra actividad, pero tienes a una herramienta de software que está haciendo el trabajo por ti. Esa es la nueva realidad. ¿Y qué nos dice entonces los grandes analistas sobre esto? Pues claramente las organizaciones tienen un amplio uso de la IA. Miren, más del 94% de empresas están usando la IA. Más del 80% ya la introdució en sus modelos de atención al cliente. Y, y el desarrollo de software está marcando, se habla que como que hay como un antes y un después en la actividad de desarrollo de software con el uso de la IA. Incluso algunas empresas cuestionan, ¿es rentable hoy seguir una carrera de desarrollo de software teniendo la IA que lo puede hacer? Pero bueno, eso es un tema de otra discusión. Los invito a ustedes a que ingresen a este enlace, a este QR, para que ingresen a este reporte, a este informe que ha generado el Foro Económico Mundial sobre las amenazas globales de ciberseguridad para el presente año. Si ustedes gustan, pueden ingresar a este enlace, a este QR, y van a acceder a información de ciberamenazas, pero fíjense quién es la fuente. La, el organismo que hace este reporte es el Foro Económico Mundial. ¿Podrían ustedes preguntarse qué relación tiene el Foro Económico Mundial con ciberseguridad? No suele ser algo común. Claramente se interpreta porque hay un fuerte y notable impacto de la ciberseguridad a la economía del mundo. No de un país, no de una región, de un continente, del mundo. ¿Ok? Y si extraemos algunos hallazgos importantes de este reporte, nosotros podemos concluir que las vulnerabilidades que pueden ser generadas, generadas por la IA, ¿por qué? Porque están usando cada vez más eh, las herramientas de IA para desarrollar software y las vulnerabilidades que las propias herramientas automatizadas de IA pueden detectar son muy relevantes, ¿no? Y representan un alto riesgo. Adicionalmente, el Foro Económico Mundial ha identificado tres pilares, digamos, de la ciberseguridad que impactan la economía. Uno de ellos es que cada vez se están presentando ataques más potentes, potenciados por la IA. ¿Por qué? Hemos visto que la IA genera contenido. Hemos visto que la IA ahora puede ser autónoma, puede razonar y tomar decisiones. Por lo tanto, ya al tener esas herramientas de software que ya no dependen de decisión humana, que pueden ser más rápidas en hacer acciones, pues usadas para el mal pueden generar ataques mucho más sofisticados. Por otro lado, esto ha hecho que la superficie de ataques cambie y tenga retos a superar. ¿Por qué hablamos de esto?
Porque como hemos visto, las empresas también han introducido la IA para mejorar sus procesos y sus operaciones de negocio. Por lo tanto, eso abre un nuevo abanico de superficie de ataque. Como hemos dicho, se está usando IA para generar software. Entonces, eso es una nueva brecha de ataque. Y también que muchas empresas ya están usando la IA para mejorar procesos. Mencioné casos como generar reportes, generar actividades, etcétera. Entonces, esa es otra superficie de ataque. Y por último, que eso es un gran desafío y cual nosotros debemos responder mejorando las herramientas de defensa de ciberseguridad. Bien, los invito también a que ustedes accedan a este reporte, ese reporte de amenazas globales de presente año que Fortinet ha, ha hecho público y al cual ustedes pueden acceder de forma gratuita. ¿Ok? Solo tienen que ingresar a este QR y van a acceder al reporte de forma gratuita. Y aquí permítanme resaltar los hallazgos más importantes. Entonces, cifras muy alarmantes. En 24 horas es el tiempo promedio que hay entre que un CVE, entiéndase, una nueva vulnerabilidad, un nuevo mecanismo para atacar a un sistema, a una aplicación o a una plataforma, se hace público y el tiempo que toma en ejecutar y explotar esa vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, resumiendo, 24 horas es el tiempo en promedio de distancia entre que se hace público una vulnerabilidad y que una organización o un grupo de atacantes aprovecha esa vulnerabilidad y causa daño. Esos tiempos se han reducido significativamente y eso es peligroso, muy peligroso. El porcentaje de ataques ha aumentado año contra año, 26% de incremento de ataques. Se parte de la explicación de por qué es porque ahora tenemos herramientas automatizadas en base a IA que permiten hacer más ataques. Y 49% han abusado, es decir, han tenido éxito de aprovechar de herramientas, digamos, legítimas de la empresa. Aquí abrimos un capítulo para hablar de ataques de cadena de suministro, donde el atacante aprovecha una vulnerabilidad de un software lícito que usa la empresa, pero se inyecta ahí y genera un ataque, un daño, obviamente un perjuicio. Eso se llama ataque de cadena de suministro. Y cifras alarmantes de cantidad de explotación, ¿no? Más de 112 billones de intentos de explotación. Son cifras sumamente alarmantes. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Que los desafíos en seguridad en la adopción de IA por las empresas son más amplios. Hay desafíos de gobierno de TI en la IA, porque si yo permito a mis empleados, a mis colaboradores que usen herramientas de IA para mejorar sus actividades, tengo que reconocer que eso representa una nueva superficie de ataque, una nueva forma de que me roben información o que me hagan ataques. Se suma también a otro hecho importante, que ahora las empresas tienen la posibilidad de ya no solamente depender de sistemas de IA pública como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, como Cloud, etcétera, sino que hay empresas que están implementando sistemas LLM privados, es decir, instalados en la empresa, en un servicio de la empresa, alimentados con la información de la empresa, controlados con la empresa, y la pregunta es, ¿cómo protejo eso? ¿Cómo defino digamos, las políticas de uso y de control de esto y cómo pongo puntos de control para eso? De hecho, Gartner, si me permiten aquí regresar un instante, Gartner indica que para el próximo año, el número de empresas que va a tener uso de un sistema LLM va a ser de 3 veces comparado al presente año. Entonces, cada vez más las empresas van a irse por sistemas LLM públicos y privados. Y la siguiente pregunta es, si ya de por sí es retador controlar el uso de la IA de sistemas públicos, repito, ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud, etcétera, ¿cómo controlo un LLM privado? Y eso representa otro conjunto de desafíos sumamente importantes. El primer paso es identificar esos desafíos. El segundo paso es definir una planificación de políticas de control y puntos de control y luego un proceso de mejora continua, ¿no? Porque no vamos a detener esto. Esta es una necesidad de negocio.
Si las empresas deciden adoptar y están adoptando esto, no es por acogerse a a una, digamos, a una tendencia, es porque representa hoy para las empresas una ventaja estratégica, una oportunidad de mejora en la optimización de servicios y obviamente para mejorar su proceso y ganar más clientes. Entonces, no lo podemos detener. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar en la gobernanza y en las políticas de adopción de la IA y claramente medir los riesgos. Tenemos que gestionar los costos también porque la IA tiene que tener mecanismos y puntos de control, digamos, diferenciados y tenemos que ahora introducir nuestros procesos de control y política de seguridad, cómo gestionamos estos sistemas basados en el LLM. Y aquí voy a hablar de Maitos. ¿Por qué? ¿Por qué Maitos? Porque hace unos meses, 2 o 3 meses atrás, en las redes se habló mucho de Maitos. ¿Qué cosa era Maitos? Maitos es un modelo liberado por Anthropic, que es la empresa, se dice que es la empresa más rentable de IA al día de hoy y que tiene uno de los mejores modelos de IA generativa que hay, que es Cloud. Pero Anthropic sacó otro modelo, en el cual, llamado Maitos, demostró en pruebas internas que Maitos podía vulnerar los sistemas que se consideraban seguros, pero es un modelo que no se ha hecho público, que no, todavía es interno, todavía solamente lo usa Anthropic, pero que en las investigaciones y en los papers se ha demostrado que es extremadamente eficiente. Por lo tanto, tenemos que aprender a defendernos contra eso. Aquí hay algunas recomendaciones y algunos hechos de lo que la IA puede hacer en beneficio y por otro lado tenemos que reconocer, como venimos diciendo, se puede usar para el bien, como lo que vemos en el lado izquierdo, pero se puede usar para el mal, ¿no? Para descubrir vulnerabilidades, que es lo que Maitos indicó, para reducir la barrera de los atacantes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Maitos representa una amenaza latente, porque si Maitos es tan efectivo como dice ser y se hace público, eh, representa un gran riesgo, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender que esto se puede controlar, que la IA también se usa para la defensa y el primer reto para nosotros es actualizarnos, es tomar conciencia de esto y tomar acción de remediación y prevención de forma continua. Bueno, entonces ya recapitulando de todo lo que hemos conversado es que hay muchas herramientas de IA, representa el nuevo gran cambio organizacional, en algunos casos hasta estructural en las empresas y estrategia de negocio también, que hay herramientas de IA como navegadores, que hay agentes de IA que están cambiando la forma de trabajar de las empresas. Incluso ustedes verán en las noticias de muchos, de que algunas empresas de alta relevancia están haciendo layoff o despidos de personas porque están optimizando su planeo de su organización, porque ahora la IA está permitiendo optimizar procesos, etcétera. Pero si hablamos de IA es amplio, es un conjunto de tecnología que merece nuestra atención. Entonces, aquí voy a hablar de algunas recomendaciones de cómo vamos a poder detectar y protegernos contra la IA. Por un lado, tenemos que usar fuentes de inteligencia. Aquí yo presento lo que puede hacer Fortiguar, la IA usada para el bien, de cómo la alimentación de información de múltiples plataformas, de múltiples tecnologías, la usas para que tú generes tus propios modelos. Eso es Fortiguar y les permite acceder a información, digamos, mucha información libre que la pueden acceder en el portal de Fortiguar o integrar a los sistemas ya de protección en caso tengan ustedes tecnologías de Fortinet. En el caso de la IA para la defensa, por ejemplo, del lado de Fortinet, se ha definido una estrategia de 3 niveles, ¿no? La IA para proteger y potenciar las herramientas de detección de ataques y de aceros y prevención de amenazas, phishing, etcétera. La IA para asegurar los modelos de LLM privados, esa nueva necesidad de negocio, pero también esa nueva superficie de ataque que tenemos que proteger y claramente la IA como agente, la IA en la cual se convierte en tu juicio experto y a nivel de agente te puede ayudar en automatizar muchas tareas de detección de amenazas, de respuesta a amenazas,
de prevención de amenazas, etcétera. ¿Ok? Incluso aquí hay una propuesta de un framework de ciberseguridad para la protección, detección, prevención y respuesta frente a un ataque que vaya hacia una aplicación que esté usando un sistema basado en LLM o IA. Entonces, el framework propone es que si tienes a los usuarios y al lado derecho tienes la aplicación a proteger y está usando LLM, está usando IA, pues las capas recomendadas son seguridad perimetral, un adecuado sistema de gestión de credenciales, un sistema de protección de aplicaciones, de APIs y protección frente a ataques de bot, un sistema que detecte la posible filtración de datos y la contenga, y un sistema que pueda integrarse a tus sistemas LLM, que pueda detectar que alguien no esté atacando el LLM y pueda protegerlo. ¿Ok? Entonces aquí se presenta un framework de ciberseguridad para proteger estas aplicaciones, estas nuevas aplicaciones. Y acá hay una demostración eh, rápida. Voy a avanzar un poco en esta demostración. Voy a adelantarme aquí, que lo que muestra es cómo las herramientas de IA del lado de defensa detectan múltiples fuentes de amenazas, aquí más de 3.000 o miles de alertas, cómo usando la inteligencia artificial podemos reducir en pocos incidentes, y aquí cómo usando un agente de IA, por ejemplo, podemos, eh, voy a adelantar un poco, podemos nosotros escoger la amenaza, llamar a un agente y hacer que el agente actúe. Es decir, que la gente haga toda la investigación, toda la automatización y pueda definirnos las acciones claras y específicas que necesitamos seguir para que esto pueda ser retenido. Permítanme adelantar un poco nada más para que vean. Toda esta construcción ha sido basada en un agente. ¿Ok? La IA lo está haciendo para la defensa. Y eso es un buen propósito de uso de la IA. Y tenemos que nosotros aprender a usar estas herramientas para que complementen nuestras estrategias de ciberseguridad que nosotros hemos definido en las organizaciones. ¿Ok? Bien, finalmente, aquí vemos los hitos importantes de la IA, ¿no? Como dije al comienzo, se hablaba de, bueno, de machine learning, redes neuronales, lógica difusa, deep learning, etcétera. 2022 se introduce en la IA generativa. El año pasado empezó toda la era de la IA basada en agente, la IA que puede pensar y razonar por sí solo, y nosotros tenemos que adaptarnos con nuevas tecnologías para esta nueva generación de ciberataques que estamos implementando. Ya como conclusiones finales y recomendaciones de acciones a tomar para defendernos de todo este panorama de ciberseguridad que hemos visto en este seminario es, los invito a que ustedes accedan a este otro reporte de ciberseguridad sobre el estado de ciberseguridad del sector industrial elaborado por Fortinet. Pueden acceder al reporte de forma gratuita. Aquí están quizás las principales recomendaciones a seguir para detectar y contener estos ataques. ¿Ok? Cómo segmentar la red. Mientras más segmentación tenemos, vamos a poder mitigar el efecto de lo que puede ser un movimiento lateral, es decir, que un atacante se siga desplazando por varias partes de la red de la empresa. Tenemos que tener visibilidad, mejorar la visibilidad y los puntos de control para todos los activos de OT, ¿ok? Tenemos que usar inteligencia de amenazas, es decir, existen muchas campañas de ataque que están pasando otras empresas en otros lugares. Tenemos que coger esa inteligencia de amenazas y actualizarnos de forma constante, ¿no? Y tiene que ser integrado pues todo lo que es seguridad industrial en todos los mecanismos de protección de seguridad de aplicaciones y operación de digamos, de las tiempos de respuesta de la operación. ¿Ok? Y verlo como un todo, ¿no? La seguridad operacional no tiene que ser, o sea, separado un tema menor que la seguridad empresarial. Otra recomendación sumamente importante para el caso de ransomware, señores, hay un framework muy importante que sacó la NIST. La NIST es una institución sin fines de lucro financiada por el gobierno de Estados Unidos que, que sacó un framework, una serie de recomendaciones para protección de ataques de ransomware. El objetivo del framework son dos aspectos. El primer aspecto,
reducir la probabilidad de ser víctima de un ciberataque por ransomware. No hay nada que pueda evitar eso, pero sí hay muchas acciones que tú puedes tomar para reducir la probabilidad de que seamos víctimas de un ataque de ransomware. Y el segundo beneficio es reducir el impacto, reducir el daño que puede ocasionar un ataque de ransomware a tu empresa, a tu organización. Si seguimos las recomendaciones de este framework, vamos a lograr esos dos objetivos. Reducir la probabilidad de ser víctima de un ciberataque por ransomware y reducir el impacto del daño de un ataque de ransomware. ¿Ok? Y finalmente, ya que hablamos bastante de IA, ¿qué hacemos con la IA? Entonces, tenemos que prepararnos para que ocurra lo peor. Ya podemos ver en muchos ejemplos lo que la IA puede hacer. Pero recuerden que hay cosas elementales que tenemos que seguir. Por ejemplo, nunca dejar de usar los esquemas de múltiple factor de autenticación. De hecho, estamos en una época en la cual ya estamos dejando atrás los passwords, ya no se está recomendando usar passwords, sino estamos usando métodos de autenticación que ya no usen los passwords, ¿ok? Y van acompañados de métodos de autenticación de múltiple factor. También usar plataformas que gestionan tus credenciales y que te aplican el concepto de menor privilegio, a acceder únicamente a la información relevante. Y también usar plataformas seguras. La pandemia permitió que el trabajo remoto y el trabajo híbrido sea una realidad. Y si bien es cierto, muchas empresas han vuelto a la presencialidad, pero hay muchas otras empresas en nuestro país y en el mundo que trabajan en remoto y en híbrido. Usemos tecnología como SASE o tecnología apropiada para asegurar esos entornos de trabajo remoto y trabajo híbrido. También la IA va a acelerar los factores de amenaza. Tenemos que ser más rápido y si ocurre lo peor, tenemos que estar preparados. Hay tecnologías para hacer respuesta automatizada frente a amenazas, para detección de amenazas vía cero y para implementar modelos que se conocen como el threat hunting. No tenemos por qué estar de brazos cruzados esperando que el atacante nos haga daño. Pongámonos el sombrero de un threat hunting y hagamos eso. Casemos a la amenaza. Tomemos acciones proactivas, usemos la tecnología, usemos las capacitaciones y usemos los procedimientos en nuestras empresas para ponernos en modo threat hunting y nosotros ir a la casa de las amenazas, para reducir el riesgo y reducir el daño que ellos puedan causar a nuestras organizaciones. Bueno, hay mucha información a compartir. Yo les agradezco a todos su atención. Eh, Gracias por su tiempo, por su atención. No sé si hay alguna duda. Creo que podemos con mucho gusto resolver dudas en caso de cita. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Elvis. Sí, efectivamente, acá hay una pregunta, una consulta. Te la leo para que le puedas responder ahí. Dice así, ¿cuál podrá ser el principal desafío para las empresas o si CyberSox al adoptar la IA generativa en su día a día? Muchas gracias por la pregunta. En mi experiencia he visto dos escenarios y permíteme responder la pregunta con la siguiente información. Ciertamente muchas empresas y especialmente muchos servicios de SOC o empresas que dan servicios de SOC están implementando la IA como parte de sus mecanismos en el SOC. El propósito es simple. Necesitamos herramientas automatizadas que nos ayuden a reducir el tiempo de investigación para ser más efectivos en la detección y la respuesta. ¿Cuál es el riesgo de usar eso? El riesgo es la confidencialidad. ¿Qué tan confiable está siendo el uso de estas herramientas de IA, cuyo propósito es reducirnos las horas de trabajo hombre para, para emplearlo en actividades más efectivas? Entonces, eso es el riesgo, que las herramientas de IA nos den confidencialidad. ¿Son confiables las herramientas de IA? La respuesta es sí. Hasta cierto grado es sí. Y uno, cuando implemente estos sistemas en los SOC, tiene que medir ese grado de confidencialidad y poner punto de control adecuado de tal forma que tú puedas aprovechar la automatización de tareas que la IA hoy te permite hacer en tu SOC para que tú también uses mejor tu tiempo, sin perder de lado ni de vista el tema de la confidencialidad. Muy bien. A ver, siguiendo con las preguntas, aquí tenemos otra. Dice, un atacante ransomware
¿Es recomendable en un ataque ransomware realizar el pago? Bueno, aunque un poco lo has detallado, pero hay esa duda todavía. Claro que sí. Miren, eh, eso depende, ¿ya? La realidad es que depende incluso del país donde estás. Hay países que es ilegal hacer eso. Hay países donde, repito, es ilegal, no lo puedes hacer. Y si lo hicieras, te enfrentas obviamente, al ser ilegal, a situaciones jurídicas, etcétera, lo que conlleva eso. En nuestro país, eh, hay empresas que incluso han tomado la postura de no pagamos. Política de la empresa, no pagamos. Pero esa postura no solamente consiste en decir no pago, sino que eso ha conllevado que para adoptar la postura de no pagar, hay que hacer una modernización o transformación, optimización de los esquemas de defensa que tiene la empresa. Respecto a que si es recomendable o no, la recomendación es siempre no pagar. La recomendación es no pagar. Pero claro, una empresa que lo hace porque quizás esté en una situación muy delicada que se ve obligada a hacer eso. Entonces, lo recomendable es no pagar, pero es importante que tomes acciones preventivas que te permitan a ti no pagar en caso seas víctima de un ciberataque. Excelente. Bien, tenemos otra pregunta más. Desde tu perspectiva, pregunta, ¿la IA hoy ayuda más a los atacantes o a los que definen las redes e infraestructura? Bueno, la realidad es que la IA, y la respuesta va a ser la siguiente, la IA ayuda más a quien la sepa usar mejor. Y eso es importante que lo entendamos. Hagamos una evaluación. Creo que muchos hemos escuchado lo que hace la IA, muchos usamos la IA para diversas actividades, pero preguntémonos concienzudamente, ¿cuántos de nosotros hemos tomado un curso de IA y hay varios cursos para varias aplicaciones y realmente nos hemos profundizado a conciencia en lo que la IA puede hacer y cómo la podemos aprovechar mejor? Realmente la IA va a ayudar mejor a quien la sepa usar mejor, a quien haya especializado, quien haya profundizado. Entonces, lo puede aprovechar mejor un atacante si es que él profundiza en eso. Pero también del lado de defensa lo podemos aprovechar al máximo si nosotros mismos nos capacitamos, nos entrenamos, renovamos nuestros conocimientos y usamos la IA para la defensa. Entonces, hoy depende de quién se prepara mejor. ¿Ok? Tenemos que prepararnos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, de usar la IA para temas de pronto todavía rutinarios, para usarla de una forma más eficiente. Bien, aquí tenemos una última pregunta. Y dice, actualmente sobre su experiencia, ¿hace uso de algunas cosas de trabajo de forma manual, sin el uso de la IA? O sea, ¿se hacen cosas todavía manual o todo lo están delegando a la IA? Desde tu experiencia, ¿no? Claro que sí. Yo diría que es un poco variado, ¿no? Realmente muchas personas están usando, y cuando digo personas, lo usan dentro del trabajo y en la vida personal, porque las personas estudian, llevan cursos, etcétera. Entonces, yo creo que cada vez más las personas usan varias herramientas de IA, porque realmente hay varias herramientas de IA para todo tipo, desde asistente de reuniones, desde la IA que te puede resumir libros, desde la IA que te puede, no sé, redactar informes, desde la IA basada en agentes, etcétera, que hace, automatiza cosas que tú haces. Entonces yo creo que cada vez más las personas lo usan. Y, y eso no está mal. Eh, yo creo que está bien, pero depende de que tú la uses de una forma controlada, bajo los lineamientos que la empresa te haya establecido y que también tú no dejes de aprender y que la IA se convierta en una herramienta. Pero la realidad es que cada vez más las personas están usando la IA y la tendencia es que en muy poco tiempo creo que va a ser prácticamente una herramienta común a todas las personas, ¿no? En algún grado de medida, pero es una herramienta común a todas. Ujú. De acuerdo. Hay que de repente quisiera hacer un pequeño comentario. Yo creo que la IA, si bien es cierto, nos facilita, nos ayuda, pero también viéndolo desde el punto de vista de que nos vamos acomodando a esta nueva realidad, no sé qué tanto también puede afectar a las habilidades, ¿no? Yo creo que un poco iría por ahí de nuestras capacidades, nosotros también de realizar esas actividades que ahora la IA las hace, nosotros también por hacerlas, ¿no? Un poco creo que va por ahí, tal vez esa pregunta, tal vez, ¿no? Exactamente, porque, por ejemplo, en la parte final de la presentación hablé del grado de confidencialidad, ¿no? Y de hecho fue una pregunta, ¿no? El SO de la confidencialidad.
finalmente la IA automatiza cosas, pero la decisión final la debe tomar una persona, ¿no? O la persona debe entrenar el modelo. Pero para que la persona tome la decisión final o la persona pueda guiar a la IA, tiene que tener conocimientos. Entonces, no podemos olvidar esas bases. Y el reto está para nosotros y para las nuevas generaciones que la IA está facilitando muchas cosas, lo está haciendo muy fácil, que quizás está haciendo que descuidemos esa parte, pero eso es fundamental, que no descuidemos aprender, no solamente en usar la IA, sino aprender nuestra especialidad, nuestra profesión, porque nosotros no se trata que la IA nos desplace, no se trata que la IA sea nuestra herramienta, que nos ayude a hacer nuestro trabajo, pero no que nos reemplace bajo ningún sentido. Excelente. Bien, hay algunas preguntas más, pero en esta ocasión voy a leer una última pregunta ya, ahora sí, porque también Ujú. estamos con el tiempo. Y me parece interesante esta última pregunta, aunque creo que escapa un poco del tema, pero te la hago. Dice, ¿cuál es la IA más recomendada para el tema de ciberseguridad? Es una pregunta interesante. Sí, Em, yo diría, a ver, yo diría que no hay una sola herramienta, porque, a ver, voy a tratar de resumir la respuesta desde mi perspectiva, ¿ya? Cuando sí, hablamos de ciberseguridad, podemos tener varios roles, ¿no? Existe la seguridad desde el punto de vista de gestión, si tú eres un oficial de seguridad, si eres un CISO y tienes que gestionar, y puedes usar un conjunto de herramientas, ¿no? No sé, un Copilot, un Cloud, etcétera, para Gemini, etcétera, para profundizar en políticas, normas, etcétera, y te va a ir súper bien. Pero también tienes la IA, tienes también el rol de ciberseguridad de, por ejemplo, los que hacen la seguridad defensiva, los que trabajan en un SOC, hacen investigación. Y ellos probablemente usen IA, pero probablemente usen las herramientas de IA de las plataformas que estén usando. Yo mencioné algunas herramientas de IA de, por ejemplo, de Fortinet, pero asimismo otros fabricantes y mismo en open source hay herramientas de IA que si tú estás del lado de defensa técnico, vas a preferir usar esas IAs. Y también del lado de los que hacen pentesting, ¿no? Ellos también tienen otras herramientas de IA que usan distintas a las que he mencionado, porque su propósito es otro, ¿no? Quieren hacer pruebas de penetración, quieren evaluar la seguridad de los sistemas y otro conjunto de herramientas de IA. Entonces, yo podría decir que las herramientas de IA van a variar dependiendo del rol que tú hoy estés desempeñando en ciberseguridad, ¿ok? Y eso es lo interesante también. Por eso que también nuestra especialidad es apasionante, porque tienes muchos campos de acción. sí, excelente, sí, es bien amplio en realidad el tema. Te agradezco, Elvis, por tu tiempo, por explicarnos todos estos temas. Yo creo que habrá de repente una segunda oportunidad donde podamos profundizar algunos más. Entonces, por esta sesión, la damos por concluida, por cerrada ya. Les agradezco también a todos los participantes por su tiempo y también habernos escuchado, ¿no? Que son temas muy importantes que a veces no se difunden mucho. Entonces, te doy gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Fuerte abrazo. Gracias por su atención. Muchas gracias.